Hola, muy buenos días, bienvenidos a otro programa de Unicornio Pantone. Hoy tengo el gusto, el placer de recibir a un amigo entrañable de muchos años, Reinaldo Bello, y vamos a hablar sobre política. Reinaldo, muy buen día. Querido amigo, ¿cómo estás? Pues aquí recibiéndote con mucho gusto, con mucho placer, y es un gusto poder saludarte y poder platicar contigo. Muchas gracias, querido Teo. La verdad es que el gusto es mío. Conversar contigo siempre es delicioso. Gracias. Te lo he dicho en todos lados cada vez que puedo. Aprendo mucho contigo. Siempre me pones en apuros. Espero que esta no sea la excepción. Pero la verdad es que me gusta y reconocer tu trabajo, porque a veces es valioso también reconocernos entre nosotros. Muchas gracias, Leonardo. Pues empecemos. ¿Qué es la política? La política, tenemos un concepto, un imaginario social, colectivo, de que la política es algo sucio, de que la política es algo corrupto, de que la política es algo negro, es la bestia negra de la sociedad, ¿no? Pero ¿qué es eso? Política viene del griego, o sea, el gobierno de la ciudad, el gobierno democrático. Pero estamos hablando de la antigua Grecia. En términos modernos, ya después de lo que es Maquiavelo, Montesquieu, sí, ya con el concepto bien definido de lo que es el Estado moderno, ¿qué es la política actualmente? Bueno, pues yo creo que hay dos partes del tema de la política. Una es como concepto, como definición, que justamente es lo que tú dices, que es una ciencia, que es el tema de gobernar. Pero a mí me gustaría comentarte un poco más de cómo percibo yo la política, de cómo se ha ido, digamos que modificando, actualizando a los tiempos que vivimos. En mi concepción, la política es toda esta actividad que lleva efectivamente al tema de gobernar, pero también yo creo que la política es algo que nos permite incidir de manera positiva, de generar todos estos cambios. Y bueno, para quienes venimos de todos estos temas de movimientos, sabemos que todo el tiempo estamos haciendo política, que mucha gente dice, ay, a mí no me gusta la política porque es corrupta, porque los mismos de siempre, pero la realidad es que todo el tiempo estamos haciendo política. Hoy mismo tú y yo estamos haciendo política. Entonces, para quienes estamos en los movimientos y nos gusta esta parte del activismo, pues no se puede desligar, ¿no? Pero bueno, también es cierto que una cosa es la política y otra cosa es la politiquería, y el tema efectivamente de cuando alguien dice política, los partidos, la corrupción. Pero yo siempre he dicho que es un tema más bien de las personas, ¿no? Perdón que te interrumpa. Entonces, así como decimos que el hombre es un ser social, un ser sexual, claro, ¿sí? Podemos decir que también el hombre es un hombre político. por supuesto. O sea, la humanidad es política. Un animal político. Un animal político. Bueno, hay de animales a animales. Por supuesto. ¿No? Por ejemplo, me acuerdo de Zavala. Ok. Con su libro de las revoluciones mexicanas en el siglo XIX. Y decía el maestro Andrés Lira, ¿no? Hace 13 años dice, es que al ensayo de Lorenzo de Zavala, si le quitamos nombres y fechas, es un manual de política moderna. Por supuesto. ¿No? Entonces somos seres sociales, somos seres sexuales y somos seres políticos. Por supuesto. Entonces lo que pensamos, lo que hablamos, lo que decimos, lo que omitimos,
lo que hacemos. Lo que hacemos, lo que no hacemos. Incluso lo que no hacemos, exacto. Todo eso, la omisión ahí está La también. omisión, Todo eso es política. por supuesto. Sí, entonces, si todos somos políticos y en este momento estamos haciendo política porque estamos hablando de la interacción de los hombres con los hombres y las instituciones, ¿cómo lo podrías dividir ahí? Ok, ¿te refieres a la interacción Entre lo que es lo común y lo que son las interacciones entre la sociedad y las instituciones? Ok, bueno, el tema es que en mi opinión hay muchas cuestiones que se han desvirtuado, desde la parte, desde el aparato gobierno, desde la parte de los institutos políticos. La sociedad en general ha perdido la confianza tanto en el aparato gubernamental como en los institutos políticos, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido un tema bastante complicado porque lo que dice la gente, a ver, todos los que llegan a robar, llegan a defraudar, etc, etc, que es un tema muy polémico, pero esa es como mi opinión y lo que he visto en la realidad, ¿no? De que la sociedad en general ha perdido mucho la confianza en las instituciones, desgraciadamente. Y bueno, pues yo creo que ahí también es una tarea importante que tendrían que replantearse tanto los institutos políticos como el aparato gubernamental, ¿no? De por qué la sociedad ya no les tiene mucha confianza, ¿no? Vamos a dejar un poquito de lado lo que es el aparato gubernamental, lo que es el gobierno en sí. Ok. ¿Sí? ¿Qué son los partidos políticos? Porque Estados Unidos, por ejemplo, tiene 2. Inglaterra tiene 2. Sí, Francia tendrá 3, 4. España ya tiene 6. México, ¿cuántos tiene? Muchísimo. Okay. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo nace un partido político? ¿Es ideología? Claro. ¿Es ambición? Ok, bueno. ¿O qué? Los partidos políticos, una parte, también la definición, como lo marca la ley, pues bueno, son organizaciones que tienen presupuesto, que tienen una ley, que tienen vida propia, pero ya en términos coloquiales, que son los partidos políticos, pues son plataformas para que personas puedan llegar al ejercicio de poder. Efectivamente, en México tenemos demasiados partidos políticos, los nacionales y también los locales. ¿Qué pasa? Que en toda esta parte de tantos partidos, a veces el electorado, que somos los que votamos, nos perdemos, ¿no? Porque los partidos a veces no tienen muy clara, o más bien no dan a conocer cuál es su ideología partidaria. Yo siempre he dicho que en esencia, en documentos, todos los partidos tienen buenas intenciones, todos hablan de principios, de valores, de cuestiones futuristas, pero eso es como la parte de documentos y el discurso. En la práctica es otra cuestión. Entonces, esa también es una parte que los partidos han ido desvirtuando, o no los partidos, más bien los dirigentes, las dirigentes de los partidos. Y los mismos políticos. Y los mismos políticos. Ya cuando están en el cargo. Exacto. Ya es cuando lo desvirtúan. Sí, y así lo vemos. A ver, cuando alguien está en campaña, promete hasta las perlas. De la Virgen. Cuando llega, se les olvida porque su ideología partidaria, por un lado, la van perdiendo, quedan mal con quienes confiaron en ellos, y a veces no tienen esta parte clara. Incluso esta parte de ir profesionalizando, de ir cambiando, a veces los políticos o los que se dicen políticos pues no han ido avanzando conforme la sociedad ha ido evolucionando. Muchos partidos se quedaron pues bueno, hace 20 años, los dirigentes se quedaron hace 20 años y no han entendido que la población hoy vive otros tiempos. Entonces los partidos y sus dirigentes que sí se han
Actualizado, pues digamos que son los que ahí van, ¿no? Pero también los partidos políticos han dejado a veces de lado la parte de sociedad civil, que por un lado es quien da esa credibilidad, también quienes empujan o jalan en cierto momento a las personas que votan, ¿no? Sabemos también que muchos partidos están por causas, cada partido a lo mejor tiene una causa en su agenda, y hay partidos que cuando llegan al poder, pues bueno, le dan continuidad, pero algunos solo lo utilizan durante la campaña, llegan al ejercicio ya de poder y se les olvida. Y entonces, hoy que tenemos una sociedad, entre comillas, más exigente, más pensante, más que cuestiona, pues ahí es donde a veces los partidos por eso han ido esas alternancias, ¿no? Porque ya en estos tiempos, principalmente las juventudes, ya cuestionan, ya preguntan, ya no se quedan solo con el discurso. Incluso en las zonas más alejadas de la capital, en las zonas rurales, en las zonas indígenas, pues ya cada vez es más complicado que llegue algún candidato o candidata y les prometa y se olvide, porque ya exigen, ya saben, ya dicen, ok, a ver, tú en campaña nos prometiste esto, llegaste al Congreso, llegaste a la presidencia y se te olvidó, es más, ya ni nos reciben, ¿no? Entonces, pues creo que esa es como la parte de los partidos que ocurre, bueno, no solo en Veracruz, en México, y efectivamente haciendo comparación con otros países mucho más desarrollados que México, pues solo hay 2, 3 partidos y cada uno tiene su ideología muy clara. En el caso de México, pues tenemos de todo un poco, ¿no? Hay de derecha, hay de izquierda, hay de centro y demás, ¿no? Incluso algunos dirigentes pues ya no se definen que si son de izquierda o son de derecha, sino que dicen, bueno, pues somos de centro izquierda, y eso es como de evadir, de decir, bueno, pues a ver, ¿tú qué apoyas? Las agendas progresistas, los movimientos. La realidad es que evaden, ¿no? Y muchas veces nos han utilizado a quienes estamos en los movimientos de decir, ay, bueno, vénganse para acá porque nuestro partido es muy incluyente, es muy siglo XXI, muy futurista, pero bueno, ¿qué pasa? Que cuando llegan al ejercicio de poder nos acercamos a decir, oye, y nuestra agenda, estos son nuestros intereses, pues a veces sabemos que ni nos reciben o nos reciben y lo vemos, ¿no? Y bueno, pues no sé si por ahí vaya tu pregunta, pero pues bueno, ¿qué te puedo decir que tú no sepas? Porque bueno, tú estás en el día a día, en la operación, tocando puertas, y bueno, pues ahí hemos visto las respuestas, ¿no? Que son negativas a veces. Que han sido negativas. A veces han sido negativas y a veces han sido engañosas. Exacto. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Una pregunta y... aquí sí yo creo que hay que sacar hasta Google, pero ¿qué es derecha, qué es izquierda? Ok, bueno, a ver, hay diferentes definiciones o hay diferentes autores que definen qué es la derecha, qué es la izquierda, pero a los tiempos que vivimos ya no sabemos qué somos, si somos de derecha, somos de izquierda o qué somos. Ok, cuando hablamos de izquierda sabemos que son... este movimiento que es más revolucionario, que es más, que justo busca llegar a hacer estos cambios de los movimientos que tenemos, como el tema feminista, como el tema LGBT, y el tema de derecha pues se ha como que siempre más clasificado por un tema más conservador, etc., ¿no? Pero la realidad es que a los tiempos que vivimos es como un poco más complicado definir, bueno, pues se supone que estamos viviendo llega un gobierno que viene del movimiento de izquierda, pero pareciera que la agenda que está llevando es como más de derecha, como muy conservadora en ciertos temas. Entonces, a mí me ha gustado una definición que escuché en algún momento que dice que no es de que si somos de izquierda o somos de derecha, ¿no? Creo que lo que importa son las acciones, este tema de agenda, de que realmente se incluya a la sociedad civil, que no nada más se utilice como para llenar un documento, pero que en la práctica no se esté atendiendo los problemas de raíz. Y algo que me encantó que dijiste al inicio, estos grupos que han sido vulnerados, ¿no?
que han sido vulnerados por quién, pues principalmente por el aparato gubernamental, por quienes han tenido el poder. Entonces, si tú hoy me preguntaras, oye, ¿y qué opinas que es mejor, la derecha o la izquierda? Pues yo diría que es mejor quienes estén trabajando realmente por las causas reales, que estén actualizados a los tiempos que vivimos, porque también sabemos que después de pandemia ha sido como muy acelerado todo, y que quienes no se han querido actualizar, pues definitivamente quedan fuera. Y estamos en vísperas de una elección muy grande, la de 2020-2021 fue una elección muy grande que fue con pandemia, pero la del 2024 va a ser muy interesante, porque aparte de que es una elección muy grande, pues ahí vamos a ver realmente cómo se van a comportar los institutos políticos, porque hay muchas cuestiones que ya vienen por ley, como el tema de las cuotas, como el tema de la equidad, el tema de la paridad, y ahí vamos a ver si realmente van a ser efectivas o solo van a cumplir con un documento, solo van a cumplir con un discurso. Entonces, pues esa es mi opinión de la derecha, de la izquierda, ¿no? Que hay en algunos lugares que ha funcionado a lo mejor esa ideología, pero creo que en México estamos en un tema de, pues bueno, no podríamos decir si estamos en derecha o estamos en izquierda. Y en México podría decirse que hay partidos de centro. Pues yo creo que más bien... Perdón por la interrupción. No en la ideología, sino en la práctica. En la práctica sí hay partidos que digamos que se han centrado un poco y han hecho estos equilibrios. Sí podría decirse que sí hay algunos para algunos temas, ¿no? Porque también hay que reconocerlo, tampoco ha sido todo malo, ha habido muchos avances en varios temas, y que ha sido efectivamente gracias a esos partidos que mantienen como un poco el equilibrio entre el centro, la izquierda, de decir, ok, tenemos agenda que es muy progresista, no queremos dejar a nadie fuera, y ahí van, ¿no? Entonces, para los tiempos que vivimos, sí, hay partidos que han como un poco jugado, que también obedece a sus intereses, eso hay que decirlo, ¿no? Porque en los partidos, pues lo que buscan, pues simpatizantes, que los que mueven a las multitudes, pues coincidan con la agenda que están llevando, ¿no? Esas son otras cuestiones que sí me gustaría comentar contigo. Desafortunadamente el tiempo se nos acaba. Ok. Te invito a que estés nuevamente con nosotros. Muchas gracias, querido Teo. En otro programa, y pues te agradezco que hayas asistido a este espacio. El agradecido soy yo de poder conversar contigo, de poder aprender y de poder conversar, porque la verdad es que estos temas hay que traerlos, la gente se tiene que enterar, ¿no? La información es poder. La información es poder, efectivamente. Leonardo, querido amigo, un gusto. Nos vemos pronto.